Bienvenidos a este segundo bloque del tercer coloquio de conservadores del patrimonio cultural en el marco de la fila del INA. Su temática se ha denominado interacciones, ya que se refiere a las potentes conexiones entre los temas de interés de Carlos Monsiváis y el quehacer de la conservación y restauración en México. Las reflexiones nos llevarán desde un análisis sobre qué es lo que significa la conservación de la calle por la maestra Lisette Mata, profesora del INCRIM INA, a la idea de Monsiváis como conservador por parte del licenciado Roberto Ramírez, restaurador privado. Un tercer momento se concentrará en la conservación del Museo del Estanquillo y la nueva memoria visual, en palabras de la restauradora Dora Méndez de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural. El bloque cierra con una interesante disertación sobre la conservación y las poblaciones marginales por parte de la doctora Eugenia Macías de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía. Agradecemos a los ponentes por sus contribuciones. Cada una de las ponencias transcurrirá de forma concatenada y con una breve autopresentación que busca procurar una cercanía en este formato de larga distancia. Muchas gracias. Empezamos entonces. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos al segundo bloque del día. Mi nombre es Ana Lisette Mata Delgado, profesora de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Esta charla tiene cabida dentro del tercer coloquio de conservadores en la Feria Internacional del Libro del INA y tiene por objetivo hablar sobre la urbe, los bienes culturales que convergen en ella, los retos de su conservación y vincularlo con algunos ensayos de Carlos Monsiváis. Vamos a dar inicio a ello. Bienvenidos. La calle siempre ha sido un sitio global, donde van y vienen almas por doquier, buscando diversas experiencias. Es cierto que en distintas partes del mundo, la manera de vivir la calle es diferente. Sin embargo, todas las formas conjugan la apropiación de la ciudad, sentirse parte de ella y, si es posible, contribuirle en algo. En términos de definición, de acuerdo con la RAE, la calle es la vía pública, habitualmente asfaltada o empedrada entre edificios o solares, pero también es la gente que se conjunta en mayorías de ciudadanos que protesta, reclama, opina y se apropian del espacio público. Existen diversas formas de vivir la ciudad, sus calles y sus diversos contextos. En la Ciudad de México, la vida adquiere un ritmo inusitado, un movimiento constante y acelerado que marca la dinámica diaria de la urbe. Para Carlos Monsiváis, escritor, periodista y cronista de la Ciudad de México, este lugar es como una vitrina, en donde puedes mirar y participar en sus rutinas. En una entrevista, comentó que aquí se vive con un vigor y una autosuficiencia envidiables. Para él, casi nada le era ajeno de este lugar. Al respecto de la ciudad, él decía, si uno no se siente aglomerado en la Ciudad de México, es que está viviendo en otra parte. En sus diversos libros, la ciudad siempre fue la protagonista. Textos como A ustedes les consta, Apocalíptic, Los rituales del caos, por mencionar algunos de los más de 50 libros que escribió a lo largo de su vida, focalizan en la Ciudad de México. Explica de manera reflexiva que hay una especie de condena gozosa, a partir de la cual se organiza un modo de vida que funciona con alguna eficacia. Estas crónicas son por demás interesantes, ya que dan cuenta de la manera en que la ciudad se diversifica y sobrevive día con día, dando paso a nuevas experiencias y dinámicas. Como describía Carlos Monsiváis, la ciudad está viva y es intensa de modo demoledor. Él retrató la vida cotidiana, sobre todo en la ciudad y en los barrios, los movimientos sociales, los triunfos colectivos. En sus crónicas y ensayos habló de temas como la sociedad de masas, el espectáculo y el consumo. La Ciudad de México es escenario de diversas actividades callejeras que le dan vida y cotidianidad, desde el comercio ambulante, el transporte público, los transeúntes, yendo y viniendo a diversas partes, los músicos callejeros, los autos corriendo por las diferentes arterias. Todo esto y mucho más otorgan movimiento a la ciudad. Aunado a lo anterior, contiene una gran cantidad de actividades y bienes culturales, así como una vasta oferta de producciones artísticas que coexisten dentro de ella, como monumentos, zonas arqueológicas, museos, casas de cultura y actividades al aire libre que dan paso a nuevas dinámicas de creación y convivencia. En varios sitios de la urbe existen conjuntos de obras como esculturas monumentales, obras murales, intervenciones callejeras y efímeras, como el performance, el graffiti y el arte urbano, todas formando parte de la diversidad cultural. Existen monumentos emblemáticos en la ciudad como la Catedral Metropolitana, el Palacio de Bellas Artes, el Palacio Postal, la Torre Latinoamericana, el Monumento a la Revolución, la Biblioteca Central al sur de la ciudad
o la Plaza de las Tres Culturas al norte de la capital. Estos solo son una muestra de la vasta cantidad de bienes culturales existentes en la ciudad. Aunado a las expresiones artísticas presentes en la calle, también hay que reconocer aquellos vestigios derivados de las manifestaciones o marchas que son tan característicos de la Ciudad de México. Como bien comentaba Monsiváis sobre el movimiento del 68, fue el momento que marcó un cambio muy radical en la confianza que se tenía hacia el gobierno, el cual, pese a ser autoritario, aún no sí daba estabilidad a la sociedad. Pero esta confianza se cortó de un modo brutal, con una matanza a una multitud indefensa, y a partir de ahí ya nunca se recuperó esa confianza. Este hecho fue tan relevante que a la fecha sigue siendo recordado con manifestaciones anuales, expresiones callejeras, un monumento en la Avenida Insurgentes que deja testimonio del paso de los universitarios, una estela enclavada en la Plaza de las Tres Culturas e inclusive un antimonumento, ubicado en el corazón del centro histórico. Dice Monsiváis al respecto: el movimiento estudiantil había cumplido el mayor objetivo, esencializar el país, despojarlo de esas mendaces capas superfluas de pretensión y vanidad. Así como este antimonumento, se han generado otros más como parte del proceso de petición de justicia social. Este tipo de movimientos sociales han dado paso a una serie de monumentos que, si bien son de creación reciente, representan una parte de la historia relevante y actual, de hechos sucedidos en la calle. Tal es el caso de los diversos antimonumentos erigidos para rememorar distintas situaciones. El caso del incendio de la guardería ABC, la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, o aquel que frente al Palacio de Bellas Artes visibiliza los feminicidios en el país. Estos memoriales, instalados por la sociedad en las calles, permanecen en ellas, se han convertido en lugares representativos para los familiares de las víctimas en estos casos. Además, son aprovechados como puntos de partida para sus marchas y protestas. Si bien la gran mayoría del patrimonio cultural cuenta con una protección de ley y es conservado constantemente y de manera adecuada, existen otro tipo de expresiones que no cuentan con la misma suerte. Sin embargo, el reconocimiento por parte de la sociedad que convive e interactúa con él los convierte en guardianes del mismo. Las expresiones artísticas de la calle están vinculadas al reclamo del espacio público, a insertarse en la vida cotidiana de la gente. Siempre ha sido complejo hablar de conservación en la calle, por las diversas circunstancias en que se enfrenta el restaurador, controlar y acondicionar el espacio, considerar una serie de factores como el clima, el flujo de la gente, el comercio ambulante, las dinámicas circundantes a la ciudad, además de llevar a cabo adecuadamente la metodología prevista según sea el caso. Existen otros bienes que estuvieron en la calle con la función de marcar divisiones territoriales, derivado de luchas sociales como es el Muro de Berlín. Sin embargo, al paso del tiempo se han convertido en representantes indiscutibles de la historia de la humanidad, relacionándolos con las propias experiencias nacionales. Esto ha dado paso a experiencias y a una serie de acciones de conservación enfocadas a la permanencia de estos objetos en diversos contextos y en distintas partes del mundo. En la Ciudad de México, por ejemplo, existen dos fragmentos del Muro de Berlín. Uno de ellos, el fragmento 266, es parte del acervo del Museo Memoria y Tolerancia, mismo que ha sido investigado desde 2018 como parte del seminario taller de restauración de obra moderna y contemporánea del ENCRIM y fue restaurado en 2019 por el mismo seminario taller. Este fragmento está realizado en concreto armado con una dimensión de aproximadamente 3 metros por 2. Su forma en L fue realizado para que tuviese mayor resistencia ante cualquier impacto. Cuenta con varias capas pictóricas cuya aplicación se realizó con aerosol y brocha sobre el lado oeste en el periodo comprendido entre 1976 y 1989. Esta intervención consideró como eje medular conservar las evidencias del uso, función e historia del objeto, dejando intactas las evidencias presentes en la superficie y a su vez atendiendo a las zonas que presentaban problemas de conservación, desarrollando procesos integrales que garantizaban la estabilidad de la estructura y de la capa pictórica. Esta intervención contempló también un proceso de monitoreo anual. Este tipo de bienes, si bien se generaron en otro país y bajo otro contexto, rememoran el muro que divide México de Estados Unidos, y el cual ha sido intervenido varias veces por artistas a fin de focalizar la problemática territorial y de división política. Otro caso interesante de conservación de bienes culturales en contextos públicos y complejos fue la restauración de los murales de Rafael Cauduro, ubicados dentro de las instalaciones de la estación Insurgentes de la línea 1 dirección Observatorio. Estos murales fueron creados en 1981 por el pintor Rafael Cauduro. Se trataba de un proyecto que consideraba 4 obras distribuidas en los 4 muros, 2 de cada lado de las vías. Se consideró pintar el metro de Rusia, el metro de Nueva York, el metro de Londres y el metro de París. Desafortunadamente, solo se consiguió realizar 2 murales, el metro de Londres y el metro de París. Estas obras se realizaron en acrílico, sobre triplay, que se ajustaban al espacio interior del metro.
Presentaban diversos deterioros derivados del contexto en donde se encontraban: suciedad, pérdidas de capa pictórica, pintas y limpiezas desafortunadas realizadas por el personal de limpieza del metro, que en algunos casos eliminaron material original. Todos estos deterioros fueron atendidos a cabalidad durante el proceso de restauración que se llevó a cabo durante 2011. Esta experiencia de trabajar dentro del metro plantea un reto sustantivo, no solo en términos de análisis científicos y procesos de restauración, sino también en la dinámica propia del metro. Cada 2 minutos emergía del metro una enorme cantidad de personas que iban y venían a distintas partes de la ciudad. Varios de ellos se interesaban en la labor, otros más creían que nosotros, los restauradores, éramos quienes pintábamos los murales, y otros más creían que íbamos a remover los murales de su sitio original, quejándose incluso con el artista. Este trabajo, durante varias semanas, nos hizo integrarnos con la dinámica del metro, entender la variedad de situaciones que ocurrían al interior, así como insertarnos a conservar los murales sin alterar el ecosistema subterráneo, pero a su vez priorizando la salvaguarda de las obras. La conservación en la calle requiere, además de los conocimientos propios de la conservación y restauración, entender que la sociedad está más implicada que nunca, que se debe de considerar desde dónde y cómo transita, hasta lo que representa para una comunidad el bien que se vaya a intervenir. Conservar en, desde y para la calle, entendiendo a la calle como ese espacio público de convivencia conjunta, tiene implicaciones por demás interesantes que nos hacen conocer, reconocer y vivir la ciudad de manera distinta. Como bien decía Monsi, la Ciudad de México día a día se precipita a su final y también a diario se reconstituye con la energía de las multitudes, convencida de que no hay ningún otro sitio donde ir. De alguna manera pasa lo mismo con la apropiación de los bienes culturales. Se reinventan en cada tanto en el afán de continuar vigentes. Muchas gracias por su amable atención. Que tengan excelente día. Buenos días, mi nombre es José Roberto Ramírez Vega, soy restaurador y mi plática va a formar parte del tercer coloquio de conservadores del patrimonio cultural, realidades extraordinarias, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia. Yo voy a hablar sobre Carlos Monsiváis en dos aspectos que me interesa destacar de él. Por una parte, el saber que fue un coleccionista bastante peculiar, sui generis. Pensándolo bien, es como muy lógico suponer que una persona con tantos conocimientos sobre la cultura, no solamente de México, sino de la cultura internacional, debe haber estado saturado de información sobre lo que hablaba, sobre lo que opinaba. Pero no solamente eran libros de información, sino que además era un coleccionista de bienes culturales. Ahora que se ha hecho el Museo del Estanquillo, que justamente su acervo está compuesto de todo lo que Monsiváis había coleccionado, sabemos que tuvo de todo tipo de obras, desde grabados, fotografías, dibujos, caricatura, grabados inclusive de José Guadalupe Posada. Al parecer, su colección de grabados de Posada es de las más grandes que hay. Grabados también del taller de la gráfica popular, de Leopoldo Méndez, dibujos de Miguel Covarrubias, dibujos de Alberto Isaac, litografías de Claudio Linati e inclusive litografías de Casimiro Castro. O sea, era no solamente coleccionar algunos tipos de obras, sino obras de autores muy importantes. Supimos también que recientemente se empezó a estudiar el acervo de discos de música de Monsiváis. Son una cantidad, más de 5,000 discos, la mayoría de acetatos y la mayoría LPs. Y en esto también tenemos esta venero de información, porque también, así como Monsiváis hablaba con tanta
conocimiento de las películas mexicanas, bueno, también hablaba de muchos de estos cantantes de cierta época, como fueron Tito Guízar, Fernando Fernández, Elvira Ríos, María Luisa y Avelina Landín, Jorge Negrete, Javier Solís, etcétera. Era tenía discos de José José, de Tintán, de Carlos Gardel, y una cuestión que llama mucho la atención, además de los discos de música clásica, que tenía muchos discos de música clásica europea, lo que llama la atención es que era un aficionado del jazz y de la música afroamericana. De hecho, parece que fue un gran conocedor de la música gospel y tiene discos de Mahalia Jackson, de The Golden Gate Quartet, discos de blues, de bandas, etc. Todos estos bienes que obviamente son característicos de un coleccionista, pero de un coleccionista que además era el cronista de nuestra ciudad, era el ajonjolí de todos los moles culturales de este país. Toda esta información que ahora forma parte del acervo del Museo del Estanquillo es, a grosso modo, son bienes que pueden ser fácilmente restaurables, conservables, porque son tienen los materiales que ya los restauradores nos hemos formado, hemos tenido experiencia para poder atenderlos en términos de conservación. Quizá en los que menos hemos tenido esta posibilidad es en los discos de acetato, como los que están integrando este acervo que estaba yo comentando. Pero, mal que bien, esto lo vamos a ir solventando, así como se empezó a ver que las películas antiguas que se empezaban a deteriorar, empezaron a ser restauradas, y nos es muy grato que eventualmente llegamos a ver anunciado que se va a volver a proyectar una película restaurada de las antiguas, ¿no? Y bueno, en ese mismo sentido, yo creo que se van a poder tener estos discos de acetato, que además sabemos cómo el acetato ha vuelto a ser el material soporte para la grabación de música, de sonidos, ¿no? Y que ahorita esos discos se pueden recuperar y pueden tener esa calidad con la que fueron grabados en su momento. Pero además de esto, yo quisiera traer a colación por lo mismo un comentario de Bonfil Batalla, en el sentido de que decía, cada vez nuestro concepto de patrimonio cultural se va ampliando más. Y el problema es que muchas veces no estamos preparados técnicamente para saber qué hacer para conservar esos nuevos bienes culturales que integran el patrimonio. Él se refería sobre todo a los bienes paleontológicos, se refería al patrimonio natural, ecológico, etcétera, pero yo lo vería en el mismo tenor para otro tipo de bienes que no estamos tan preparados para atenderlos. Y valga un poco de ejemplo el patrimonio industrial, que todavía nos cuesta trabajo entenderlo. Pero aquí la otra parte muy interesante, que es esta cultura popular que se expresa ya no en cerámicas, ya no en textiles, ya no más, sino en otro tipo de cosas, como son las mismas acciones, ¿no? Estoy pensando en cómo el Museo de Culturas Populares, en sus primeras exposiciones, llegó a rescatar la forma en que se hacía la radio en México, instalando inclusive, simulando un auditorio en donde se presentaban los músicos y los cantantes en vivo, y ahí el público tenía la posibilidad de espectar o escuchar a estos cantantes que estaban en la cima de la popularidad en esos momentos, y poderlos disfrutar en forma directa. Bueno, pues esta recreación que hizo el Museo de Culturas Populares, en la ocasión en que
tuve el gusto de estar allí, bueno, pues estaba nada menos que María Victoria, una de las cantantes que muchas veces debió haber estado en esos estudios de grabación, pero en el escenario, no en las butacas como correspondía ahora, en este momento. Y así como esto, el Museo de Culturas Populares también estuvo recreando las historietas. De hecho, incluso hasta convocó un concurso de historieta con motivo de la exposición que se estaba presentando. O después, otro tema fue, por ejemplo, el cine de las ficheras o la muy popular actividad que es la lucha libre. O sea, sobre todo esto, se están presentando como como lo comentaba, con recreaciones de todas esas actividades. Un aspecto muy interesante en ese sentido. Pero, y con esto quisiera terminar, este nuevo venero de objetos y inclusive de elementos, ¿cómo decirlo?, de vestuario, que son, que se dan en el Museo del Chopo. El Museo del Chopo, que inclusive pero no en el Museo del Chopo, sino en el Tianguis del Chopo. El Tianguis del Chopo, que empezó a funcionar inclusive antes de que se inaugurara el Museo de las Culturas Populares, también empezó siendo como un asunto de intercambio de discos y de revistas quizá, y poco a poco empezó a encontrar una vertiente muy, muy interesante, muy propia, que es tener discos, pero discos de todo tipo, principalmente de rock, principalmente, bueno, tanto de los antiguos como de los recientes, ¿no? De música de rock, pero también de música, de música actual, que ahorita se me van los nombres, pero desde heavy metal, música, en fin, la más reciente. Toda esa música, las revistas que hablan de ella y la indumentaria que utilizan los jóvenes que van a este Tianguis del Chopo, bueno, también empiezan a poner una cantidad de nuevos elementos de la cultura popular de una parte de la sociedad que también se vuelve interesante conocer, rescatar. Finalmente, pues con esto quisiera cerrar, casi como diciendo, no hay un límite para lo que va a conformar el patrimonio cultural, y sí nos debe de debemos estar atentos para ver cómo podremos conservar todos esos bienes productos de diferentes sectores sociales en distintas épocas. Muchas gracias. Hola, muy buen día a todos. Agradezco la invitación para participar en este foro y hacer una breve reflexión en esta plática que tiene por objeto, por un lado, recordar el legado de Carlos Monsiváis a 10 años de su partida, y también reflexionar acerca de las posibilidades de rediseñar una estrategia de conservación y difusión de su colección. Actualmente tiene como casa el Museo del Estanquillo. Para esto les voy a compartir una pequeña presentación. Muy bien. Bueno, pues para hacerme un poco de memoria, convendrá recordar que el Museo del Estanquillo fue abierto hace ya poco más de en el año de 2006. Y bueno, este fue un proyecto cuya gestación llevó varios años. Su origen tuvo que ver, por un lado, con la voluntad del propio coleccionista de Carlos Monsiváis, que desde alrededor de 1973 inició a recopilar una serie de objetos importantes que daban cuenta del quehacer y de la vida de México. Y bueno, también de muchos de sus amigos y varios funcionarios que reconocieron la importancia de que un acervo de estas dimensiones y calidad pues fuera dado a conocer ampliamente al público.
Bueno, recordemos un poco también quién era Carlos Monsiváis. Ecónomo, filósofo, teólogo por formación, sociólogo, escritor, periodista por vocación, fue sin duda uno de los intelectuales mexicanos más reconocidos en el ámbito cultural y también uno de los más divertidos, pues su obra, tanto ensayos, crónicas, fábulas, cuentos, aforismos y demás obras que escribió, pues están llenas de humor e ironía, así como de afecto y reconocimiento por lo que llamamos el México profundo. Este México que no aparece en las vitrinas de los museos nacionales, pero que sí se vive día a día en las calles, y por cuyo afecto Carlos Monsiváis fue formando una vastísima colección de obras, muchas con mérito artístico, pero también otras de uso común, cotidiano, objetos en los que Monsiváis descubrió elementos extraordinarios, ya fuera porque representaban hechos o personajes importantes de la plástica o la historia mexicana, o bien porque su manufactura y su función dejaban ver el ingenio, las creencias, los delirios o simplemente los gustos y forma de ser del México. Sin duda su colección es extraordinaria, pues llegó a conjuntar más de 20,000 piezas de todo tipo, cuya historicidad abarca prácticamente todo el siglo XX y pues las últimas décadas al menos del siglo XIX. Todas las colecciones en general están permeadas por el gusto del coleccionista, pero en el caso de la colección de Monsiváis, en sin duda pesó su vocación como cronista de lo cotidiano, pues entendía que estos objetos de uso diario también narran historias y que además, como menciona la investigadora Berenice Jaime, Monsiváis tenía el don del hallazgo que le permitía encontrar en objetos, como les mencionaba, muy comunes, pues cosas extraordinarias. ¿Cómo está conformado el acervo del Museo del Estanquillo? Bueno, pues haciendo honor a su nombre, y como dice el dicho, hay de todo como en botica. Hay obras de carácter artístico, de autores célebres como Diego Rivera, Francisco Toledo, Raúl Anguiano, pero también hay un amplio acervo de objetos lúdicos, decorativos y algunos prácticamente desechables, como juguetes, tiras cómicas, periódicos, y demás. Y es notorio que la mayor parte de este acervo está formado por obra gráfica y fotográfica, abundando los grabados con prácticamente todas las técnicas, la caricatura, múltiples tipos de publicaciones, bibliográficas, libros, revistas, pasquines, en fin. Y bueno, justamente de la amplitud y heterogeneidad del acervo que conforma el Museo del Estanquillo, se deriva también una problemática de conservación muy de materiales también hace que se multiplique la problemática de conservación ante la necesidad de dotar a cada tipo de material pues de las condiciones de conservación más adecuadas, ¿no? Desde que se inició el proceso de catalogación, registro y restauración de las colecciones, previamente a la apertura del museo, la simple recolección de las piezas implicó todo un reto, pues estas estaban dispersas en varias de las casas del escritor, guardadas a la limón, y muchas deterioradas no solamente por el paso del tiempo, casi 40 años que duró su carrera como coleccionista, sino también por su convivencia con al menos 13 gatos, en épocas podían ser más, en épocas menos, lo que aunado a la diversidad de materiales requirió una tarea de conservación titánica, cuyos esfuerzos afortunadamente son ahora visibles en las colecciones que se exhiben de manera permanente y temporal en el museo. Punto aparte, merece también reconocimiento a la conservación del edificio, que es un edificio histórico, y que bueno, en un principio requirió también de un amplio proceso de intervención para adaptarlo a sus nuevas funciones como museo. Actualmente la conservación de las colecciones depende de la Asociación Cultural El Estanquillo, que es una asociación civil sin fines de lucro, que tiene el estatus jurídico para el mantenimiento y resguardo de las colecciones. Y por otro lado, las actividades concretas de conservación son llevadas a cabo por el personal adscrito al Fideicomiso Público del Museo del Estanquillo, que en su organigrama contempla una dirección de colecciones con 2 subáreas, que son quienes se encargan de la conservación directa de los objetos. Y bueno, finalmente, como
como mencionaba, en 2020 se cumple el 10º aniversario luctuoso de Carlos Monsiváis, evento que seguramente el museo tendría pensado conmemorar con eventos en los que se convocara de manera amplia a la comunidad que siempre ha sido seguidora de la obra del escritor. Sin embargo, pues no contábamos con que este año nos traería también una pandemia, cuya letalidad impondría medidas drásticas de supervivencia, empezando por una cuarentena, por el distanciamiento social y sobre todo por el cese, al menos temporal, de actividades. Actividades presenciales en todos los recintos culturales y sitios de actividades sociales y económicas. El aislamiento disparó, como se podía prever, el uso de medios digitales, que si bien ya eran ampliamente usados por la mayoría de los sectores sociales, se convirtieron prácticamente en la única vía de comunicación y contacto, digamos que con el mundo exterior. Especialmente abundaron las ofertas de entretenimiento y educación, que como bien señalan los periódicos, crecieron más del 60%, y bueno, los museos no fueron una excepción. Aunque antes de la cuarentena los museos ya ofrecían alternativas de visita virtual, por ejemplo, muchos carecían de este tipo de oferta y buscaron generar contenidos digitales. De acuerdo con las opiniones de los investigadores que en estos últimos meses se han abocado a analizar este fenómeno, los museos curiosamente más pequeños, que tienen las colecciones más manejables, fueron los que tuvieron más éxito en generar justamente este tipo de contenidos de manera oportuna, ¿no? Y que pudieran ser presentados pues, a través de los distintos medios. En México se generó el programa Contigo en la Distancia, haciendo referencia al conocido bolero, que se centró en la difusión en redes de eventos virtuales como conciertos, conferencias, charlas temáticas, actividades teatrales y de artes visuales. Y los museos ofrecieron visitas virtuales, aunque pocos con acceso, digamos, más cercano a sus colecciones digitalizadas. Conforme la cuarentena se fue prolongando y se hizo evidente la pérdida paulatina de recursos para financiar actividades culturales, muchos nos preguntamos sobre la viabilidad de mantener vigentes los programas de conservación del patrimonio cultural, al menos a un nivel operativo mínimo, que no hubiera daño en los acervos. Así que, pues careciendo de recursos suficientes y ante el auge de los medios digitales, que siempre resultan un poco más accesibles y menos onerosos que los medios de preservación tradicionales, se puso sobre la mesa la pregunta de qué tan posible sería virtualizar la materialidad de los objetos. ¿Podría funcionar la virtualidad además como un medio seguro para preservar la memoria a largo plazo? Y bueno, si bien todo esto que en algún momento se dio por llamar las nuevas tecnologías ya no son tan nuevas, se han venido usando ampliamente, sobre todo en la documentación y difusión de los acervos en los museos, la relativa facilidad con que podíamos tener acceso a los objetos no había hecho necesario considerar que quizá estos medios digitales podrían ser los únicos a través de los cuales se podría tener acceso a las colecciones. Pero bueno, ante este panorama de carencia de recursos, no solo financieros, sino también falta de personal y recursos materiales para realizar la conservación directa de los acervos, se puso en la mesa, como les decía, qué tan factible sería emplear dichos medios digitales como un medio de conservación de los objetos, de manera que si las piezas no pudieran ser intervenidas directamente, al menos se contara con un registro fidedigno de cómo son. Un registro que incluso pudiera manipularse para hacer una restauración virtual de dichas piezas. Pensando en la factibilidad de aplicar esta alternativa a la conservación de las colecciones en los museos, queda claro que no es aplicable a tabula rasa a todos los objetos, pues cada objeto representa un problema y una oportunidad distinta. Y al ver justamente toda esta tipología, queda patente que aquellos objetos que tienen componentes visuales predominantes o en los que su imagen es decisiva, pues son quienes llevan una ventaja para que pueda ser aplicada esta estrategia, ¿no? Justamente porque nos interesa conservar lo que se puede ver de estos objetos, ¿no?
más allá incluso de sus instancias materiales o de sus soportes. Y bueno, pensando en esta condición, los acervos del Museo del Estanquillo pues tienen una enorme posibilidad de implementar la conservación virtual como una alternativa accesible, pues prácticamente 2/3 partes de ellos son obra gráfica, como se dijo, fotográfica, caricaturas o dibujos, por lo que la preservación de esos elementos visuales pues resulta primordial. De tal manera que esto podría ser una puerta de oportunidad, una ventana de oportunidad, no solamente para aumentar la difusión de sus acervos, sino para implementar estrategias de conservación. Bueno, los conservadores siempre consideramos que el soporte, la instancia material de los objetos, tiene por sí misma un valor testimonial. Sin embargo, ante la perspectiva de virtualizar a los objetos, se hace necesario reflexionar sobre los alcances de este procedimiento. En primer punto, pues es evidente, como decía, que no todos los objetos son susceptibles de conservarse virtualmente. Sin embargo, hay otros para los que la digitalización podría ser incluso la única vía para su supervivencia o para la pervivencia de su imagen, de su significado o su mensaje. Especialmente aquellos cuyos soportes fueron hechos para durar poco, ¿no? Que por su propia naturaleza, su deterioro, su proceso de deterioro es mucho más acelerado. Y bueno, para concluir, aunque parcialmente, porque siempre quedan abiertas muchas líneas para la reflexión y la investigación de estas posibilidades, virtualizar la materialidad de los objetos como alternativa para su conservación. Valdría la pena recordar que la vivencia que un museo da al espectador, la experiencia de los sentidos, digamos, es insustituible. Por lo que hacerlos accesibles y mantener su imagen mediante medios digitales podría ser una alternativa muy valiosa, pero de ninguna manera podría sustituir la conservación directa de los objetos. Cabe reflexionar también que los objetos, aún estando seguros en confinamiento, mientras estén alejados, digamos, de su función principal, que es la de ser observados por un espectador, pues son de alguna manera objetos muertos. Entonces vale la pena pensar en todas las alternativas que abre esta situación de tener en auge los medios digitales, pero que sin embargo no dejemos de lado el objetivo principal de la conservación, que es mantener viva también la materia. Muchas gracias. Buen día, soy Eugenia Macías, soy profesora investigadora de la Maestría en Conservación de Acervos Documentales del ENCRIM de Lina. El título del trabajo que presentaré es La conservación y las poblaciones marginales. Esta transmisión es en el marco del espacio del tercer coloquio de conservadores de la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia de Lina. Voy a proyectar mi presentación. Lo que voy a realizar es una vinculación entre elementos del pensamiento de Carlos Monsiváis sobre lo marginal y 3 casos de conservación que activan una expansión del sentido de esta disciplina y sus posibilidades. Un primer eje es la indagación que hizo Carlos Monsiváis sobre lo diverso, lo excluido, los márgenes, lo que está por olvidarse, y aunque él trabajó predominantemente ámbito urbano, yo lo voy a vincular estos rasgos de lo marginal con un caso de conservación en una comunidad rural en Yanguitlán, Oaxaca. Otra vertiente, pues, es precisamente la urbana, con elementos como los barrios, las esquinas, lo popular o populachero en el arte, en la foto, en el cine, en los carteles, en el espectáculo, la calle, ¿no? Y lo voy a vincular con un proyecto de investigación y gestión patrimonial en un barrio al nororiente del centro histórico de la Ciudad de México, aledaño a la calle de Mixcalco. Y una tercera vertiente de manejo de lo marginal en la obra de Monsiváis tiene que ver más con cómo él puso en primer plano cosas
que se omitían o que se ocultaban en su relación con personajes intelectuales, políticos, históricos, ¿no? Como es el caso de su libro sobre Salvador Novo, o un artículo que escribió un poco antes de fallecer para El País, haciendo un balance de 10 figuras relevantes que 100 personalidades latinoamericanas habían elegido. Entonces, al revisar estas 10 figuras, pues señala aquellas que tienen dobles filos, contradicciones, tensiones, desde su propia biografía, como es el caso de Fidel Castro, Che Guevara o José de San Martín, y aquellas figuras que son proyectadas a la actualidad frente a problemas contemporáneos, como es el caso de José Martí, y que en su impulso por la independencia de Cuba hablaba mucho que América no venía de la nada, ¿no? Hablaba mucho de esas raíces antiguas en América. Y el caso de Emiliano Zapata, que es un caso de prevalencia de lo agrario en un contexto de migraciones, ¿no? Como es en nuestro país. Entonces, al problematizar estos personajes históricos, yo identifico una operación similar en un tercer caso de conservación, que es la problematización de la noción de monumentos patrimoniales que hicieron restauradoras en disenso por violencia hacia las mujeres en agosto del 2019. Voy a revisar el primer caso, que es el proyecto integral de conservación en Yanguitlán, Oaxaca, la fase 1995-1999, que fue llevado a cabo por la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural, y fue una de las primeras experiencias de vinculación con una comunidad local durante un proyecto de conservación e intervención de bienes coloniales, ¿no? Se intentaba pues consolidar metodologías de un enfoque social a la conservación, explorar las potencialidades de la estancia de los restauradores en el campo para indagar modos de vida, saberes, significaciones que se vincularan con las producciones que restauraban, y también la difusión de medidas preventivas cotidianas y de rasgos que estas profesiones generaban, documentaban en torno a estos bienes, ¿no? Entonces, como ven aquí, pues en ese proyecto, durante la intervención de los objetos, se impulsaron prácticas de servicio social que eran de intervención técnica sobre los objetos, y también que esos mismos estudiantes hicieran pláticas de difusión de esa información que se generaba desde la propia profesión, ¿no? De rasgos sobre estas obras, ¿no? Otro proceso fue el impulsar manifestaciones y espacios culturales, revitalizarlos y impulsar tradiciones locales vulnerables, como es este caso de vestir los arcángeles, dando indicaciones para no generar nuevos deterioros en estas piezas, pero sí posibilitando pues esta dinámica devocional tradicional. A la par, pues se hicieron talleres de diagnóstico de problemáticas de desarrollo local, donde participaron una asociación de migrantes de la comunidad, otras áreas del INAH, la UAM, una asociación civil especializada en gestión de proyectos. Y también se realizaron talleres para niños y jóvenes que incluían recorridos por el territorio de este municipio para reconocer pues tanto los recursos naturales como los recursos culturales enclavados, ¿no? En él. Y esos eran motivos para las pinturas que realizaban niños y jóvenes, y luego se organizaban exposiciones para mostrar estos trabajos en el exconvento de Yanguitlán. Este es un primer caso. Voy a pasar al segundo, que es el proyecto de investigación y gestión patrimonial en un barrio al nororiente del centro histórico, aledaño a la calle de Miscalco. Fue una colaboración entre la Universidad del Claustro de Sor Juana y el Fideicomiso Centro Histórico para alentar prácticas escolares de estudiantes de gestión cultural y arte en esa zona.
Se comenzó con técnicas de investigación antropológica, observaciones, recorridos, entrevistas, otras interacciones alternas a las entrevistas, como lo que ustedes ven aquí, que los propios locatarios retrataran sus entornos laborales, ¿no? Y se trabajó sobre 3 aspectos. El papel que tenía la arquitectura, el espacio público y las actividades económicas para ser tomados en cuenta en el plan de manejo para el centro histórico que se estaba intentando implementar en esos años, porque la UNESCO había declarado el centro histórico como patrimonio de la humanidad, ¿no? Entonces, en cuanto a las actividades económicas, pues se encontró que la cohesión social entre los vendedores era muy débil y que también había muchas tensiones con los comerciantes establecidos, ¿no? En lo arquitectónico, pues se encontraron muchas construcciones con temporalidades y funciones sobrepuestas. Había asentamientos de traza prehispánica, edificios religiosos del 16 al 19, edificios civiles del siglo XX, con políticas de urbanismo de ese momento, ¿no? Y entonces se pasó a una segunda fase que era justamente diseñar dinámicas de difusión que dieran visibilidad a estas manifestaciones culturales locales, pero que no fueran artificiales, sino que se insertaran pues en la propia cotidianidad de la zona. Entonces, los alumnos diseñaron una señalética que proponía una ruta de visita en el barrio, pues en su trayecto de adquirir cosas y que pudieran al menos pues acceder un poco pues de qué época, qué función cumplían pues edificios, ¿no? En la zona. Otra medida fue hacer un periódico local con un directorio de negocios, como para abatir un poco esta incomunicación que había entre los comerciantes en la zona, y con secciones con información sociocultural patrimonial, ¿no? Y finalmente unos estudiantes de arte quisieron hacer una intervención como práctica artística simulando un puesto ambulante de películas que en realidad eran materiales audiovisuales de difusión del patrimonio local que distribuían gratuitamente. Un tercer caso es el de Restauradoras con Glitter, ¿no? Donde está esta cuestión de lo que se trae al primer plano en el debate público y deja de ser marginal, ¿no? Que es una operación que también hacía Carlos Monsiváis. Y aquí lo que retomo es cómo en agosto del 2019 hubo una de las mayores movilizaciones y más potentes de mujeres manifestando su enojo por las distintas violencias ejercidas hacia mujeres, y cómo fueron colocando pintas a lo largo del trayecto en distintos elementos urbanos, entre ellos el monumento del Ángel de la Independencia que había diseñado en 1910 Antonio Rivas Mercado, arquitecto del régimen porfirista, y en estas manifestaciones de 2019, pues se reivindicó el carácter femenino de la Victoria Alada, de la escultura en la que culmina el monumento. La reacción hegemónica pues fue borrar estas intervenciones en el monumento, calificándolas de vandálicas, y ahí se conformó Restauradoras con Glitter como un movimiento de especialistas pues empáticas con estas causas de mujeres y que ejercieron pues una demanda muy enérgica de alto a la violencia y argumentando que pues las pintas debían preservarse como memoria de la protesta, ¿no? Esto marcó un giro disciplinar a la restauración porque ahora mujeres restauradoras pues podían expresar una postura política y ejercer criterios flexibles críticos respecto a la valoración y cuidado de lo patrimonial, ¿no? Argumentando la prioridad de proteger socialmente a las mujeres y que el monumento patrimonial
fuera un soporte de memoria de las demandas y reivindicaciones de mujeres en México urgentes para atender. Entonces, lograron posponer el borramiento de las pintas, realizar un minucioso registro con técnicas especializadas en nuevas tecnologías y con ello, pues, complejizaron las nociones canónicas de patrimonio, frecuentemente usadas para articular concepciones hegemónicas de nación, identidad, cultura y sociedad. Dislocaron y diversificaron la función social del patrimonio, proponiéndolo como soporte de memoria de protestas sociales, ¿no? Y además de protestas de mujeres, pues indignadas por la violencia social y estructural que se ejerce hacia ellas, ¿no? La reivindicación de Restauradoras con Glitter, de mirar la gráfica de protesta como una lucha social urgente, más que como un vandalismo, pues estaba encarnada precisamente por profesionales que preservan y frenan deterioros en el patrimonio con mucha trayectoria y que pues pugnaron por sustituir la visión del vandalismo en el patrimonio hacia la de protestas a través del patrimonio como soporte de memoria de esa lucha, ¿no? Y pues este es el tercer caso. Con esto concluyo mi presentación, pues esperando contribuir de algún modo a hacer estos puentes entre el pensamiento sobre lo marginal en Carlos Monsiváis y pues 3 experiencias de conservación, una de ellas desde un ejercicio pues ortodoxo de la disciplina, pero en comunidades rurales. La segunda es más un ejercicio antropológico que llevó a diseñar dinámicas de difusión como una medida de preservación sobre lo patrimonial. Y la tercera, como un nuevo posicionamiento ético, político y profesional de restauradoras en la relación entre monumentos patrimoniales y protesta de mujeres contra la violencia. Muchas gracias. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.